En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesucristo. ¿Puede esto ser verdad? Vamos a comenzar viendo las palabras de Jesús en la Escritura. En el 6º capítulo del Evangelio de Juan, Jesús tuvo una larga conversación con sus discípulos en la que dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí, Jesús nos está diciendo que Él nos dará su cuerpo para que lo comamos. Muchos se sintieron incrédulos y pensaron que esta enseñanza era absurda. Ellos lucharon para aceptar las palabras de Jesús. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús pudo retractarse cuando vio las reacciones, pero no lo hizo. En su lugar, reafirmó lo que había dicho, diciendo: A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. La Biblia nos cuenta que como resultado de esta enseñanza, muchos de sus discípulos rehusaron seguirlo. Este no fue el único lugar en la Biblia donde Jesús se enfocó ofreciéndonos su cuerpo para comer. En la última cena, la última comida que Jesús tuvo con sus apóstoles antes de su crucifixión, Él celebró la primera misa y transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Le dijo a los apóstoles: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y luego tomó la copa de vino y dijo: Tomen esto y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. ¿Te suenan familiares estas palabras? Son las mismas palabras que el sacerdote usa hoy cuando celebra misa en tu parroquia. En la última cena, Cristo ordenó a sus apóstoles como los primeros sacerdotes y los instruyó para que siguieran su ejemplo cuando celebraran misa para todos los cristianos. Por eso, cuando vas a misa hoy, escuchás al sacerdote decir las mismas palabras que dijo Jesús hace 2000 años. Cuando Jesús dijo: Esto es mi cuerpo, ¿quería decir que estaba ofreciendo literalmente su cuerpo y su sangre? Absolutamente. Cristo no podría haber sido más claro con las palabras que eligió. Y la creencia de que la Eucaristía era su cuerpo y sangre no fue cuestionada por más de 1000 años. Pero, ¿por qué nos dio su carne para comer? ¿Por qué pedirnos hacer algo que parece tan extraño? Para entender, tenemos que retroceder hasta Adán y Eva. Ellos eligieron escuchar a Satanás en lugar de a Dios, cuando comieron la fruta del único árbol que Dios les había dicho que no comieran. Cuando Adán y Eva usaron su libre albedrío para darle la espalda a Dios, lo que es llamado pecado original, rompieron la unión entre el cielo y la tierra. Los hombres perdieron su relación íntima y familiar con Dios. Enfermedad y muerte ingresaron al mundo y nos vimos inclinados al pecado. La justicia demanda que el castigo siga cada crimen, y el único castigo acorde para la ofensa del hombre era el infierno, la pérdida eterna de ver a Dios. ¿Qué historia triste habría sido si hubiera terminado aquí? A pesar de que el hombre ofendió a Dios, la misericordia de Dios nunca disminuyó. Él comenzó un plan para salvarnos del pecado y traernos de vuelta a estar unidos a Él. Para que la gente pudiera experimentar el perdón de los pecados, Dios pidió al hombre que sacrificara animales en su lugar. Cuando el animal moría, sufría el castigo destinado al hombre. En el pasado, los antiguos judíos sacrificaban un cordero sin mancha por mandato divino. El cordero no merecía morir, pero recibía el castigo que el hombre merecía, y se ofrecía en beneficio divino. Pero estos sacrificios no eran suficientes en sí mismos. Nunca podrían pagar la ofensa completa que el hombre hizo a Dios. Una ofensa que merecía la pérdida eterna de Dios. Dios, en su misericordia, deseaba la unión con el hombre, pero solo si el hombre pudiera pagar el precio, y ese precio culminaba en la muerte. ¿Cómo podría el hombre tener chances de llegar al cielo? Solo había una posibilidad: que Dios se hiciera hombre y recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Para poder pagar la deuda del hombre y vencer a la muerte, Dios descendió del cielo, se hizo hombre y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios. Su vida, muerte y resurrección son las únicas razones por las que el cielo está abierto a nosotros. Él les dijo a los apóstoles en la última cena: Nadie va al Padre sino por mí. Así que ahora sabemos por qué Cristo debía morir. Pero, ¿por qué deberíamos comer su cuerpo?
¿Por qué dijo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes? Una razón es que vivimos comiendo y bebiendo. Si esto es verdad en nuestra vida natural, tiene sentido que el Señor nos comunicara la vida eterna de este modo. Además, si el pecado original fue cometido comiendo, tiene sentido que el remedio para el pecado venga a nosotros a través del comer. En el fondo, Jesús te enseñó que comieras su carne porque quiere estar unido a ti y quiere que estés unido a Él. A través de la Santa Comunión, tú y yo recibimos la misma vida de Dios, su misma fuerza y poder, llamados gracia. Resistir las tentaciones pecaminosas y llegar a ser quienes estábamos destinados a ser, perfectos, como Dios Padre es perfecto. La única forma de ser santos es hacer exactamente lo que Cristo nos dijo que hagamos en el Evangelio de Juan. Aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo elevaré en el último día. Adán y Eva caminaron en el jardín junto a Dios, pero tú y yo podemos ahora estar físicamente con Jesús, Dios encarnado, unidos con Él, en cada Santa Misa. Sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué pasaría si tú le haces a alguna persona la siguiente oferta? Si saltas por una hora en una pierna, recibirás $100. Sin duda habrá muchas personas listas a aceptar el reto. Si tú subieras el premio a $1000, seguramente muchas más personas querrían participar. Y si subes la apuesta a $100,000, entonces el número de participantes estaría realmente abarrotado. ¿Y qué crees tú si ofreces más de $100,000? Y digamos que la gente ni siquiera tendría que saltar en un pie para ganarlo. ¿Qué pasaría? En efecto, esto ya se ha probado antes y el resultado es el mismo de siempre. Solo algunas personas participan. Suena extraño, pero es cierto. Porque esto es lo que pasa exactamente en la Santa Misa. En la Santa Misa se nos ofrece la Sagrada Comunión. Y la Sagrada Comunión es más valiosa que un barril de oro, porque Cristo mismo es quien está presente en la Sagrada Comunión haciéndola invaluable e infinitamente preciosa. Y no se necesita saltar en un pie. Así que hay bastantes lugares vacíos en las iglesias por estos días. Entonces es obvio que muchos católicos no tienen ni idea de lo que la Santa Eucaristía es en realidad. No saben de lo que se pierden. Y entonces, ¿qué es la Sagrada Comunión? En la última cena Jesús tomó pan y vino y pronunció estas palabras: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él no dijo que se tenía que tomar simbólicamente, sino más bien que en realidad estábamos frente a su verdadero cuerpo y sangre. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6 lo deja claro. Jesús instruyó a los apóstoles para hacer esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia hace hasta el día de hoy. En la Santa Misa las ofrendas de pan y vino son transformadas en el altar. La Sagrada Eucaristía, como se le llama a las ofrendas luego de la consagración, se ven como pan y agua. Saben y se sienten así, pero ya no son pan y agua. Tienen la apariencia de estos elementos, pero a través de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las apariencias, a lo que se llama especies, se quedan igual, pero la sustancia es lo que cambia. Esta transformación que ocurre en la misa se llama transubstanciación. Y la presencia de Jesús bajo la apariencia de pan y vino es llamada presencia real. Esta presencia de Jesús es verdadera y real, pero su modo difiere de la presencia de otras cosas materiales. Si tú divides cosas materiales, por ejemplo el pan a la mitad, entonces tendrás la mitad en la izquierda y la otra mitad en la derecha. Pero si quieres partir la hostia en dos partes, entonces no has dividido a Jesús, solo de forma exterior. Porque Jesús, como dijimos antes, está verdadera y realmente presente en la Eucaristía, aunque esta no sea la forma en la que los elementos materiales actúen. Más bien, Jesús está verdadera y auténticamente presente en todas las partes, hasta en las más pequeñas partículas. La presencia real que Cristo nos ha dejado en este sacramento es un gran regalo. Él no tenía por qué hacer esto, pero al entregarse Él mismo a nosotros en la apariencia de algo de comer y beber,
Él nos muestra que solamente Él es el único que verdaderamente nos nutre, nos fortalece en el alma y nos da crecimiento. Primero vamos a ver el concepto que es el sacramento de la Eucaristía. Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y el vino. Por medio de la consagración se da la transubstanciación. El sacerdote se convierte realmente el pan y vino ofrecido en el altar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el sacramento de la plenitud hacia la que nos conduce el Espíritu para que, identificados con Jesús en ella, lleguemos al Padre con Él. Es el alimento del alma, así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, para no estar débil sino fuerte, para no estar enfermo sino sano, así nuestra alma necesita comulgar para estar sana y fuerte. Por ello se dice que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y la única persona que le puede ser presente en la Eucaristía es el sacerdote o el ministro encargado. ¿Quién instituyó la Eucaristía? Dice primeramente, en esta cena Jesús explica que Él es el Cordero de Dios que será sacrificado por todos nosotros para liberarnos del pecado. El vino es su sangre derramada por nosotros. Es muy importante que Jesús instituyó la Eucaristía. En ese gesto que lo hizo en la última cena con sus apóstoles, antes de ser apresado. Otro signo como Jesús instituyó la Eucaristía: Jesús tomó el pan, lo bendijo, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz con el vino y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de él, este es el cáliz de mi sangre. Es decir, en ese gesto que hizo Jesús en la última cena con sus apóstoles, el pan lo convirtió en su cuerpo y el vino lo convirtió en su sangre. Por eso lo compartió con sus apóstoles. Por eso se dice que en ese momento, en la última cena, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Es un gesto muy importante, es un ejemplo de vida que dejó Jesús hacia sus apóstoles. Entonces, acá también vemos los objetos litúrgicos muy importantes que debemos considerar dentro de la misa: el cáliz, el copón, el corporal, la patena, las velas, la hostia, las vinajeras, el purificador, el misal, la palia, el lavado y manotergio. Es decir, cada uno de estos tienen un papel muy importante dentro de la Santa Misa, que son objetos litúrgicos, llamados litúrgicos. Y lo más trascendente en el sacramento de la Eucaristía es el cáliz, el copón, la patena y la hostia, que esta hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y las velas como signo de luz dentro de nuestras vidas. Las vinajeras está el agua y el vino, ¿no? Y luego el vino se convierte en la sangre de Cristo y la hostia en el cuerpo de Cristo. Podemos decir también que el sacramento de la Eucaristía tiene diferentes nombres. Eucaristía significa acción de gracias, también se llama banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial, santa y divina liturgia, comunión y santa misa. Entonces eso también es un significado muy importante dentro del sacramento de la Eucaristía. Los elementos de la Eucaristía son los signos del pan y el vino, las palabras de la institución. Comprende dos partes importantes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Eso también es muy importante. El altar representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Claro que en ese momento el sacerdote, el altar viene a ser el altar del sacrificio, porque lo hace presente a Jesús en el pan y en el vino, lo hace presente. Y por eso también es llamado la mesa del Señor, porque de ahí se comparte su cuerpo y su sangre hacia los demás. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta, queridos alumnos. La Eucaristía también tiene sus elementos muy importantes.
Acá está la materia, la forma, el fundamento del sacramento de la Eucaristía. También está, acuérdense, un elemento muy importante también dentro de la Eucaristía está el sujeto y el ministro. Entonces la materia de la Eucaristía, acuérdense que la materia viene a ser los símbolos, ¿no? Es el pan y el vino. La forma viene a ser las palabras en el sacramento de la Eucaristía. Dice, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto como mi memorial. Entonces, esta es la forma. Vienen a ser las palabras del sacramento de la Eucaristía. Es decir, el sacerdote eleva la hostia y dice estas palabras para que se haga presente Jesús y esto se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El fundamento está en Juan, capítulo 6, versículo 51, punto 54, punto 56. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno como come de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Entonces es un fundamento bíblico en el cual reconocemos el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Jesús quiere compartir su cuerpo y su sangre hacia nosotros. El sujeto viene a ser, acá no está, pero ya se sobreentiende que el sujeto es la persona, viene a ser de pequeñito, más o menos el niño o la niña, que está en cuarto o en quinto grado de primaria, puede recibir el sacramento de la Eucaristía, es decir, recibe por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Entonces, significa que es como nuestro alimento espiritual. Así como tenemos un alimento material, nuestra sopita, nuestro segundo, un alimento espiritual dentro de la iglesia, es recibir a Jesús en la Eucaristía. Y nosotros al recibir a Jesús en la Eucaristía hay que recibirlo dignamente, es decir, borrando nuestros pecados, es decir, confesando para recibirlo interiormente limpio, ¿no? Eso es muy importante. El sujeto viene a ser el niño, la niña, que quiere recibir por primera vez a Jesús, hasta una persona adulta también. Y el ministro, como habíamos dicho anteriormente, puede ser el papa, el cardenal, el obispo y el sacerdote. Son las personas encargadas de realizar ese gesto importante dentro de la misa, de hacer presente a Jesús, con su cuerpo y con su sangre, en el momento de la consagración. Eso se llama consagrar. ¿Por qué se dice consagración? Porque ahí el sacerdote consagra el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en la sangre de Jesús. Por eso se llama momento de consagración. Entonces hay que tener bien en cuenta esos elementos dentro de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía.